Cienciano perdió 1-0 contra Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un partido que terminó saliéndole a la perfección al equipo de Horacio Melgarejo, que terminaron simplemente encajándole un gol en el pórtico de Ítalo Espinosa. Desde el arranque se podía ver que Cienciano iba a priorizar el nivel defensivo, ya que realizando algunos reajustes en el 11 inicial, el ingreso de Santiago Arias, también en la inclusión de Carlos Garcés para una posible contra. Y bueno, por el lado de Botafogo, que sin duda mejoraron un poco ahí los cambios que terminan haciendo en su 11 titular. El ingreso de Danilo Pereira fue importante. Alex Telles también desde el inicio fue muy vital en ataque. Pero lo cierto es que el equipo cusqueño termina llevándose un gran resultado que te termina perfilando bien desde el primer tiempo, ya que en los primeros minutos Cienciano trató de jugarle de igual a igual, no tirándose para atrás desde el inicio, y le terminó llevando un poco ahí de susto al arco de Botafogo, ¿no? Unas buenas llegadas de Alejandro Hover, bien acompañado de Carlos Garcés, que hasta ese momento generaban un par de situaciones, ¿no? Que al menos a Cienciano no se esperaba que iban a buscarlo desde el inicio. Pero bueno, lo cierto es que arriesgaron bastante en esos minutos y terminaron cometiendo una falta desde el medio campo y que terminaba sorprendiendo el equipo brasileño, ya que Montoro, el número 10 de Botafogo, lanzaba un pelotazo tremendo que en carrera de Danilo Pereira se anticiparía muy bien a toda la línea defensiva de Cienciano y terminaría llevándose hasta el propio Ítalo Espinosa en el camino y definiendo de gran manera ante un arquero de Cienciano que terminó reclamando una mano que es totalmente inexistente y estaba todo bien convalidado. Con ellos, Botafogo se terminaría motivando para salir al frente en el partido y se terminaría presionando mucho a Cienciano, generando jugadas más peligrosas. Hubo una después nomás de esa jugada que termina definiendo Danilo Pereira. Un gran pase al centro. La verdad es un tipo de disparo como le termina saliendo más un pase un poco errático. Y en el rebote no lo puede capturar el propio Artur Cabral, que era el otro delantero de Botafogo en el partido. Y quien sí llega a tiempo es Kevin Becerra, que avisaba que iba a meterse un partidazo en el estadio Nilton Santos en Brasil. Salvaba un balón importante porque con ese 2-0 Botafogo sin duda se pudo haber ido más arriba en el marcador. Y termina sacando la pelota sobre la línea del arco de Espinosa, que no se encontraba ya apto para poder salvar su pórtico. Lo cierto es que Botafogo no bajó los brazos y siguió presionando a un Cienciano que le faltaba más reacción. Sin duda terminaba cortando bastante el partido con muchas faltas. De hecho, en ese lapso del primer tiempo terminan amonestando a Santiago Arias, después a Gerson Barreto y también a Maximiliano Mondarain, otro de los centrales en Cienciano. Y con eso terminaban jugando un poco más, se puede decir, con mejor disciplina, tratando de evitar una posible expulsión por segunda amarilla. Y eso los terminaba condicionando en el partido. Y eso le termina también a Botafogo que siga presionando con más facilidad, ya que los defensas terminaban cortando con menos fuerza un posible ataque de Botafogo. Y bueno, minutos antes de que acabe el primer tiempo, Botafogo tiene una buena jugada en el área de Cienciano, la pelota parada y un rebote que capturaría en el área Danilo Santos. Y este termina chocándole el balón sobre la mano y apoyado termina controlando esa pelota y empujando en el arco de Ítalo Espinosa, que nuevamente acabaría vencido en su arco. Y con ello hacía el 2-0 Botafogo, pero los jugadores del Papá terminan avisándole al árbitro que había una mano ahí que terminaba favoreciendo a Botafogo y
con ayuda del VAR terminan corrigiendo ese error del árbitro principal y se mantiene el 1-0 en el primer tiempo. Sin duda Botafogo jugó un buen primer tiempo, le terminó faltando la eficacia, tuvieron la picardía, el atrevimiento, por el lado izquierdo Alex Telles, por el lado derecho Vitinho, que terminaron presionando muy bien a la defensa de Cienciano, que termina salvándose, al menos en el primer tiempo, con un resultado muy corto, ya que estaban con la obligación Botafogo de al menos irse con un 2-0 al descanso para poder aliviar así la diferencia que les venía de por sí del 6-1 en la ida. Con el segundo tiempo iniciando, Cienciano realiza unas variantes, mete a Neri Bandiera en lugar de Romagnoli, que se le notó ya muy cansado, todavía está tratando de adaptarse en su en su nueva temporada que tiene con Cienciano, ya que si bien no ha jugado en gran parte del año, termina ingresando bien Neri Bandiera para ayudar en los contragolpes. De hecho, primeros minutos del segundo tiempo termina siendo de mucha ayuda, generando peligro. Ahora sí, acompañado bien por Hover y también por el propio Carlos Cabello, que supo cuándo administrar, cuándo proyectarse, cuándo quedarse en su área, ya que bueno, en sí Cabello jugó de extremo por derecha, también terminó apoyando bastante en defensa cuando Claudio Núñez necesitaba mucho apoyo, ya que era demasiado los jugadores con los que llegaba Botafogo al ataque, y por ello Cienciano supo cuándo atacar y cuándo quedarse en su área. Para la segunda parte también en Botafogo ingresó Junior Santos, un jugador desequilibrante que iba a aportar un poco de gambeta, pero que al menos no duraría mucho ese nivel que hubiera ilusionado al equipo brasileño, ya que fueron pocos minutos que generaron peligro. Una jugada que Carlos Cabello al retroceder termina derribando de manera inocente a Alex Telles, y que bueno, sería cobrada como falta y penal a favor de Botafogo, pero que con el llamado del VAR terminarían anulando una jugada previa de esta que menciono, en la que veíamos una falta de Vitinho sobre el propio Santiago Arias, que al final, bueno, sobre Martinich, que al final no terminaría, digamos, si fuera una jugada importante para, o al menos considerarlo como falta, ya que al menos hay contacto, pero no sé si es meritorio para terminar considerándolo como una falta para anular la jugada que continúa, ¿no? En lo que deriva en el penal. Aunque también el penal también es dudoso, ya que si bien hay también un contacto contra Alex Telles, pero es un toque mínimo, se puede decir, ¿no? Tampoco es que le termina pisoteando de manera brusca, como trataba de venderlo a Telles al árbitro del partido. Y con ello, bueno, Cienciano se salvaba nuevamente. Y bueno, con esta quizás Botafogo hubiera levantado bastante, ya que esta falta llega nomás a los 5 minutos del segundo tiempo. Pero ni así, no estaba ni siquiera de su lado el arbitraje en Botafogo, ya que bueno, es así, es muy cuestionable, al menos, al menos por lo que terminan decidiendo. Porque al menos parecía que el penal sí lo tenían 100% asegurado, pero la falta de Vitinho termina retrotrayendo toda la jugada y quitándole el penal a favor a Botafogo. Con ello, bueno, a partir de ahí, Cienciano termina ganando metros, mandándose más al ataque de Botafogo. Botafogo ya un poco como que abultado de tantos jugadores en ataque, los ingresos de Mateus Martins, de Nilsson, del propio también delantero panameño en Botafogo, que termina ya sobreabundando muchos jugadores ofensivos y terminan quedándose sin ideas, sin un jugador que termine armando ahí las jugadas desde el inicio, desde el área de Botafogo, y termina complicando el partido para el equipo brasileño, que cada vez más y más se nublaban, disparaban, pero esta vez para la segunda parte
Ítalo Espinosa terminó respondiendo de mucha mejor manera a lo que nos había mostrado en el primer tiempo. Y con ello, Botafogo se iba achicando más y más en el partido, ya que no le terminaba saliendo nada. La frustración les empezaba a ganar, cometían faltas desde el medio campo y con ello Cienciano ya sacaba una motivación distinta. Se notaban más cómodos en el campo, jugaban, salían desde el fondo, tratando de buscar a un balón a Matías Zúcar, que también había ingresado en el partido, el propio Ademar Robles también generando juego, y con ello termina acomodándose bien en el encuentro cienciano. Sin embargo, le termina faltando todavía el gol, no lo pudieron hallar, ya que bueno, también no estuvieron, digamos, muy finos en la puntería. De las pocas situaciones que terminaron generando en el arco de Warleson, que terminó saliendo y dio paso a que el arquero suplente tenga minutos en el segundo tiempo. Y eso también le termina quitando un cambio de más a Botafogo, ya que Vitiño termina jugando el partido prácticamente cojo en una pierna, sufrió un golpe ya en la primera parte del segundo tiempo y no podía seguir jugando ya a partir de los 75 minutos. Y con ello, una de las armas clave de Botafogo también terminaba desapareciendo en el partido. Termina siendo un partido correcto, que ya que terminaron sobreviviendo a un primer tiempo que parecía un infierno, el ataque de Botafogo en el área de Cienciano, terminan siendo premiados con llevarse un solo gol nomás en contra. Hubiera sido genial si lograban el empate, pero bueno, son cosas que tienen que reajustar, al menos ahora para lo que se les va a venir a Cienciano, en lo que va a ser su duelo contra Montevideo City Torque, que también es muy complicado. De hecho, le ganó los dos partidos a Tigre, tanto en Uruguay como en Argentina. Y, y sin duda, quizás es un rival que no se compara para nada con lo que fue Lanús, con lo que acaba de ser Botafogo. Y quizás sea de esos rivales que puede complicar más a Cienciano, al menos porque no tienen, digamos, ese poder ofensivo como sus demás contrincantes. Y sin duda va a tener un juego más conservador, quizás ambas apostando en los contragolpes. Y veremos cómo le hace frente Cienciano. Sin duda, ya sabemos que la clave está en sacar la mayor ventaja posible en el Cusco. Y en la vuelta simplemente apostar a las contras y colocarse muy bien desde el medio campo en defensa. Ha sido un tremendo partido que Cienciano sacó muy bien. En mi opinión, yo pensé que quizás Botafogo metería 3 goles, pero termina mostrando un nivel bajísimo, paupérrimo. Y se termina demostrando que se dejaron llevar mucho por el impulso digamos, de las decisiones del árbitro. Quizás también de las individualidades que por momentos tenía el cuadro brasileño. Y por ello no terminan teniendo la jerarquía ni el ánimo para poder darle vuelta a la serie. Cienciano, si sigue jugando de esta manera, sin duda va a llegar muy lejos. Ya están en cuartos de final tras este resultado. Y veremos cómo plantea ahora el equipo de Horacio Melgarejo. Un Melgarejo que, bueno, termina cerrando el partido con polémica, ya que se termina discutiendo ahí con jugadores de Botafogo. Sin duda me parece que tiene que ver mucho con lo que se pelearon también igual en el Cusco, en los vestuarios, ¿no? Hay un entredicho que tuvo Melgarejo con algunos jugadores de Botafogo y ahí terminaron reanudando esa historia. Triste, la verdad, para lo que fue una clasificación histórica de Cienciano en Brasil, que no es para menos, y sobre todo por un equipo peruano es de mucho orgullo y sobre todo motivo por el cual celebrar. Y bueno, con eso Cienciano está listo para lo que va a ser ya en septiembre la llave ante Montevideo City Torque. Primero en Cusco y la llave nuevamente la cerrarán de visita, pero esta vez en Montevideo. Ha perdido Cienciano 1-0 contra Botafogo, pero termina clasificando a cuartos de final por la Copa Sudamericana.